Domingo Natal Álvarez, un poco de sabiduría. Con los años ha mejorado incluso y vamos a poder disfrutar mejor. Nació el día 25 de diciembre de 1943, viene de la provincia de León, en eso también coincidimos, de Ferreras de Cepeda, y fue ordenado presbítero el 21 de julio de 1968. Pertenece a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, de los agustinos, y es doctor en filosofía con una tesis doctoral sobre Ortega y la religión. Después ha estudiado muchísimo más, es una persona muy culta y todos sus artículos son sugerentes, por lo menos para mí. Como buen filósofo, pues yo creo que es que siempre trata de enseñar, de ilustrar. En el marco de la docencia ha explicado durante más de 30 años antropología filosófica, filosofía contemporánea, filosofía de la naturaleza y metafísica. Esto lo ha hecho en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y unos pocos años antropología filosófica en el Centro de Estudios Teológicos de León. También ha estado en el Centro Teológico San Agustín, en el CETESA, donde ha explicado filosofía de la naturaleza y de la ciencia. Para no quitarle más tiempo, le damos la palabra al padre Rodrigo. Gracias, padre Santiago Sierra, por esta presentación amable. Bien, vamos a tenéis el libro, los que no tendrán un resumen de varios puntos, entonces lo que voy a hacer es resumir lo que está escrito. En primer lugar, os tengo que decir que yo vengo del padre Cámara al padre Prada. Por tanto, cuando llego y leo que el padre Prada sucedió al padre Cámara como profesor, pues entonces resulta que pasamos de hablar de problemas de ciencia y religión, de astronomía y otras cosas. Por lo cual, no sabemos si hay marcianos, pero yo soy un honesto, seguro, porque no soy de esa especialidad. Pero vamos a resumir las cosas fundamentales. Primero, el padre Prada nació en Cobreros de Sanabria, fue un agustino, teólogo y filósofo, doctor en Ciencias Físicas y Exactas, miembro de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, miembro de la Asociación Francesa de Astronomía, fue profesor de Historia de Valladolid, fundó el Observatorio Astronómico de Valladolid y el Observatorio Astronómico de la Vid. Era una tarea común, todos los padres trabajaban en eso, igual que cuando Cámara publicó la contestación a Draper, muchos padres hicieron informes para que el libro pudiera ser mejor e importante como lo fue. Y finalmente León XIII le llevó a dirigir el Observatorio Astronómico Vaticano y después de eso fue superior de los agustinos de Polonia, director del Colegio de Ermita también unos 4 o 5 años y capellán de las agustinas de Aldaz de 1921 a 1935, los últimos años de su vida. Él nos habla de su familia humana, religiosa, que fue para él los dos lugares fundamentales, y dice que le acompañó siempre las dos, en sus viajes por Europa. Él nos dice ahí que son confidencias de viejo, que le perdonemos, cuando dice que comencé a gozar la vida religiosa en el Real Colegio Seminario de Agustinos de Valladolid, bajo la dirección inteligente y amorosa de los venerables padres de aquel colegio, que ocuparon en el orden natural, en el orden espiritual, el puesto de los padres cristianos y piadosos que en el orden natural Dios me había dado. Y luego ya dice que pasaron unos cuantos años, llegó a Valladolid de nuevo, a la Cátedra de Ciencias Naturales, esclarecida en otros tiempos por el saber y la elocuencia del padre Cámara.
Entonces, decimos que a partir del padre Cámara, que fue el que lideró ese movimiento, el padre Prada es uno de los importantes. Lo primero que hablamos es de las señales de Marte, porque todavía no están de actualidad, todavía ayer estaban en los móviles. Bueno, como sabemos, no es fácil demostrar habitantes en Marte. Marcianos hay algunos, aparte de Marciano Vidal y Marciano Lizagre y otros, y yo cuando hablo de astronomía y cosas de esas de las que no sé, que también soy un marciano, pero hasta ahora no se ha encontrado nada. Se dice que hay agua, que hay posibilidad que haya vida, etc., ¿no? Nicolás de Flammarion fue el que le vendió a él en la Sociedad Francesa de Astronomía, porque le consideraba un hombre importante en estos temas. Flammarion fue el que descubrió Marte, el que empezó a hablar de estos temas del planeta Marte. Y entonces, a partir de ahí, el padre Prada siguió haciendo muchas cosas en los diversos observatorios donde estuvo. Era una afición común entre los agustinos, de manera que ahí sabemos que estaba el padre Bonifacio Moral, que fue el primer profesor provincial del Escorial, de la nueva provincia del Escorial. Ahí estaba el padre Tomás Rodríguez, que fue luego superior general de los agustinos, y todos colaboraban como uno. Bien, luego el padre Prada nos describe el barómetro y el termómetro para decirnos cómo estaba organizado el observatorio, resúmenes que tenía en aquella época todo lo que se podía tener para investigar, y no hace falta decir que los barómetros lo descubrió Torricelli, Pascal, todo eso, ¿no? También estos son unos artículos sobre cuestiones científicas que él titula así: la Luna y su influencia en el mundo terrestre. Influye, pero él quería dejar claro que eso que llaman lunáticos, que las enfermedades psicológicas provienen de la Luna, que no influye. Por tanto, estar tranquilos, que no pasa nada, aunque cambie las fases de la Luna, no cambia el carácter de las personas. También habla sobre los temblores de tierra y describe lo que entonces no era muy conocido, pero que ya se iba sabiendo, que se producen por diversos fenómenos de la corteza terrestre, por diversas causas. Y sabemos que esos temblores fueron tremendos, de manera que el terremoto de Lisboa de 1775 murieron entre 24.000 o 30.000 personas, y en otros, el de Sumatra, dejaba 40.000. Se trataba de ir pudiendo, como ahora se hace, hasta cierto punto prever, pero como sabemos no se prevé mucho. También su tesis fue sobre la atracción universal. Esta tesis es muy importante porque él toma ahí un sentido muy dinámico propio de la ciencia moderna, que luego le hará estar muy actualizado en el tema de la evolución. Y entonces toda la ciencia moderna es relatividad en el sentido de relación. Esa relatividad es una mala traducción de relative, que es parentesco en inglés, pero que en castellano dice otra cosa completamente distinta. Y luego él insiste también en que el origen del mundo viene de Dios, como es lógico en un creyente, frente a las otras discusiones, a los que decimos otras cosas, ya lo veremos cuando hablemos de la evolución. También sobre el infinito matemático, que algunos cuando hablan de esto, que hay un infinito distinto de Dios, no, toda cantidad se divide, ¿no? Así dicho sencillamente. Y el último artículo de esta parte, cuestiones científicas, que así se llama al principio Filosofía de la Ciencia y la Naturaleza en algunos sitios, por ejemplo en Valladolid, pues es sobre el Padre Blanco y la flora de Filipinas, el famoso libro en que analizó 12.000 plantas, ¿no? Y dice que trabajó por la salud de los filipinos porque de esas plantas se trataba de sacar medicina, y por eso él tradujo al tagalo el tratado del doctor Tissot, un médico. Y luego otros padres, como el padre Mercado Llanos y Celestino Fernández, siguieron lo de la flora. El padre Celestino lo tradujo, que fue al que dieron, por decir así, el convento de la Vid, del siglo XIX,
pues lo tradujo al latín. Y en la climatología y los observatorios fue lo que le hizo famoso a Prada. Son 4. El primero, el de la vid, donde estaban más reunidos padres de antes de él y siguieron después. El de Valladolid, que también estuvo en el proceso de formación, pero es también una actividad colectiva, aunque algunos decían esto es para entretener a gente que no sabe qué hacer. Pero ella tenía esa idea, lo que luego serían isobaras, la misma presión, isotermas, la misma temperatura, y de ahí se deduce también, pues, arbolado, qué tipo de vegetación hay, etc., ¿no? Entonces, sobre el clima en la vid, simplemente decir que después de analizar varias cosas, yo no puedo entrar en muchos detalles porque tampoco soy experto, es también un microclima, es decir, es un clima menos frío que el normal de Castilla y es un clima un poco más lluvioso que el normal de Castilla de Valladolid. ¿Por qué eso? Siempre los frailes, como sabéis, buscaban microclimas como la Tebaida del Bierzo o en la montaña de Aragón, aunque sea montaña, pero buscaban zonas de que se pudiese cultivar para poder vivir, comer, etc., ¿no? Y entonces también la vid es así. Sobre Valladolid dice que amenaza mucho con llover, pero llueve poco. Y además, como se ha cortado mucho el arbolado, la humedad dura poco también. En Valladolid es muy interesante lo que dice sobre un astrónomo, Gelesón, que él había predicho que a mitad de septiembre habría una tormenta en la zona de Valladolid tremenda. Y entonces el día de San Agustín ya anunciaron lo que iba a pasar. Fue muy llamativo porque era una predicción. Eso no evitó los desastres en la agricultura. En Castilla, como son tantas hectáreas, no se puede tapar el cultivo como con los cultivos pequeños, pero no hay duda que es una cosa importante. Bueno, luego después, el Observatorio de Guernica, él fue fundador del colegio, no solo estuvo en 1916-20, director, sino antes, ya con 96 o por ahí, 896, en la obra. Y con la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Ondarra, puso un observatorio que informaba a los pescadores cómo estaba la situación de lluvia, de frío, cómo estaba el mar, etc., ¿no? Bien, en cuanto al Observatorio Vaticano, se conservan muchas actas en la biblioteca de Valladolid mismo, varios volúmenes, 7 hasta el 7º hay, firmados por él. Lo cual, bueno, cuando hemos estado en Cobreros de Sanabria, que es un pueblecito, pues ver firmado las actas del Observatorio Vaticano por uno de Cobreros, ¿no? Pues impresiona un poco. Incluso allí decían que no existía eso. Entonces yo tenía copia, no de los volúmenes, sino de alguna de las actas, el comienzo, y se la di, porque habló una sobrina del que dirigió el periódico donde él escribió las cosas de Prosanabria, de las que hablaré después. Bien, en cuanto a la teoría de la evolución, él está muy bien. ¿Por qué? Porque ya admite la teoría de Lyell, la geología de Lyell, se dice que es el único libro que llevaba Darwin en el barco, en la expedición, porque la función de Darwin era cartografiar las tierras que verían. Y cartografiar, en ese caso para ingleses sobre todo, diríamos los españoles, no era solo el suelo, no, ¿qué hay debajo? Si hay petróleo, si hay plata, si hay oro y esas cosas. Y luego ya irían después, fuera de la ciencia, o con la ciencia del imperio. Bien, entonces, Prada ya acepta todo eso de Lyell, de que hay cantidad de miles de millones de años, que no se puede hablar de 5.000 ni 10.000 como era tradicional cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Y que eso no es ningún problema, además él lo acepta muy bien, sabe cómo manejar la situación y lo resuelve muy bien. Por supuesto, él no acepta nada de que si de animales y eso, que si venimos de animales, del mono o de la marmota, que también podría ser, bueno, Pero claro, eso no es extraño, porque tal como se cuenta,
¿sabéis cómo se cuenta? ¿Cómo venimos del mono? Pues el mono, además de ser un mono, era español. Entonces estaba durmiendo la siesta. Y cuando despertó, dijo, anda, si estoy es un hombre. Si soy un hombre. No, claro, así no se puede. Bueno, hay que decir primero, si venimos de ahí, si venimos primero, 6 millones de años, mínimo, 6 millones de años, para ponerse de pie, aprender a hablar, aprender a cocinar y todo eso. Con lo cual cambia todo. Y luego lo que ya Marceliano ha explicado, por uno de los números últimos de Religión y Cultura, y ya también sabemos, bueno, como sabemos este material de huesos y carne, cuando empezó eso de la medicina va tan bien que no vamos a morirnos. Entonces científicos rusos establecieron, bueno, esto, esta carne y hueso, suponiendo que no tengamos ninguna enfermedad, no aguanta más de 150 años. Así que, luego, entonces, para encontrar restos, tiene que ser en un congelador. Pero el clima cambia mucho, no como ahora están diciendo que ahora se ha calentado. No, el clima siempre cambia mucho, de manera que los sitios donde había caído un cadáver, pasando 100.000 años, eran zona de calor y se iba todo. Si en algún sitio algunos huesos quedaron, como ha pasado, y se petrificaron, vale, eso aguanta. Pero la mayoría de los restos de la evolución no hay. Ya lo han explicado muy bien. Marceliano, que sí que entiende de estas cosas, pues lo ha explicado muy bien en uno de los artículos que escribió hace no mucho. Bien, entonces este tema de la evolución es importante también lo que él entiende por el desarrollo de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahí utiliza mucho a San Agustín. Tiene un libro que se llama así, El origen del mundo según San Agustín, la creación del mundo según San Agustín, intérprete del Génesis, editado en Madrid en 1906. Bueno, entonces ahí dice lo de siempre, y que sabemos, ¿no? San Agustín, primero, Dios creó el mundo. Un creyente no puede decir otra cosa, es normal. Segundo, pero lo creó en 2 tiempos, para estar de acuerdo con la ciencia moderna. Y él dice Prada, San Agustín está muy de acuerdo con la ciencia moderna, aunque no le han utilizado apenas. Primero lo creó, Dios es eterno y creó todo de una vez. Eclesiástico 16.1. La traducción española no se presta mucho, pero la Vulgata sí. Utiliza esa palabra juntamente. Dios creó todo juntamente. Y cita otros textos de la sabiduría parecidos, ¿no? Y luego ya, después que lo creó, hay un tiempo de desarrollo. Lo creó para hacerlo. Y al hacerlo, él entiende, como tenéis en el texto ahí, hacerlo quiere decir que se van desarrollando las especies, las plantas, todo, poco a poco, en cantidad de años. Porque la geología, que es lo de Lyell y Darwin y eso, canta mucho. Es decir, ante un estrato geológico no vale decir esto se formó en 10.000 años, porque no, tío, eso no te lo cree nadie, no te lo puede creer nadie, ¿cómo te van a creer eso? Entonces se sabe con bastante exactitud cuánto se tarda en formar los estratos, y entonces hay con bastante exactitud. Incluso en el siglo XIX ya lo sabían eso, profesores de historia, y lo sabían los egipcios y los grandes de la astronomía y de la ciencia antigua, ya lo sabían también. San Agustín, de hecho, hay un texto que tiene que retorcer para acá y para allá hasta que llega más o menos a 10.000 años, que eran los que se aguantaba entonces el cristianismo. Pero ellos sabían que eran 200.000 años. Por ejemplo, Rubio Llop, que es un autor de historia de la Renacencia catalana, muy relacionado con el Padre Blanco, porque estuvo en los Juegos Florales y el Padre Blanco fue presidente muchos años de los Juegos Florales de Barcelona, pues decía, bueno, les damos 20.000 años, pero a ver qué van a hacer con tanto tiempo. O sea, él crea que en el caso que haya una evolución de ese tipo de animal, que eso es 4 días, como eso del mono español, ¿no? Bien, y luego
el padre Prada también habla de la teoría de relatividad. También incurre en lo que he dicho, ¿no? Sobre la teoría relativista propuesta por el doctor Einstein. En inglés no dice eso. Relativity en inglés no es eso. Pero él insiste en ese aspecto. Entonces él no admite en general la teoría de la relatividad. Cree que no es importante. ¿Por qué le pasa esto? Por dos razones. Primera, o por una razón fundamental. Él era mucho más cercano a los franceses, a Poincaré y otros autores. Entonces, incluso hasta los años 80 del siglo XX, siempre hubo dos teorías. La teoría de Whittaker, que decía, bueno, la teoría de la relatividad la inventó Poincaré y la formuló matemáticamente Lorentz. Y la otra teoría de Holton, que decía, no, Einstein fue el que dio un método e hizo todo, ¿no? Ha prevalecido la teoría de Holton, pero al padre Prada les convencía poco. También porque dice que la comprobación de Eddington era un físico extraordinario, un genio, pero era como varios genios de las ciencias, como él, como Feynman, como otros, era muy bromista. Entonces, el padre Blanco dice que en alguna comprobación que le encargaron a él no lo hizo bien. Y en lo de Brasil parece que es verdad, porque otros autores dicen que es así. Pero Eddington no solo decía eso, sino que nosotros solemos decir, aquí los hechos. Y Eddington decía, no teníamos que admitir ningún hecho que no esté comprobado por una teoría. Que es lo mismo que dice Einstein cuando dice en serio. Lo que usted ve depende de la teoría que tenga. Si usted es un secularista laicista y dice cemento, Dios cemento, vale, ya no hay Dios, ni religión, ni nada, estamos en un mundo secular. Si no tienes el cemento, bueno, pues no sabemos, pero lo que vemos es que casi todos los jugadores de fútbol se santiguan, por lo menos cuando marcan. Eso no es el cristianismo, pero también es eso. Bueno, entonces, en la teoría de la relatividad, él está de una manera poco adecuada, pero, como digo, eso ha sido debido a que él creía que era mejor quedarse con lo que había propuesto Poincaré y Lorentz. Y, bueno, tampoco pasa nada, porque un autor importante, o de una importancia como la de Prada, pues se equivocó, ¿no? También Einstein se equivocó en que la materia no es estadística, y hasta que se dio con Hubble negaba que el mundo esté en expansión continua y cosas así, ¿no? O sea, de manera que, bueno. Bien, nos quedan solamente El padre Prada y el amor de la tía Ruca, son escritos por Sanabria, que podrían valer para hacer un museo, ¿no? Termina por lo más importante, las devociones de Sanabria a la Virgen de la Carballera. Luego habla de la escuela y su importancia, de la educación en la agricultura, como ya la Institución Libre de Enseñanza puso algunos centros de educación en agricultura. Luego el cultivo de los cereales, la agricultura, también las aguas, los ríos, el Tera famoso, el lago de Sanabria, que sabéis dónde sitúa Unamuno en la novela San Manuel Bueno Mártir, en Villaverde de Lucerna, que es una villa que está en lo profundo del lago, según la leyenda, y que de alguna manera se cumplió cuando el desastre de Moncabril, que la presa, al romperse, la presa del agua, al romperse, llevó gran parte de Moncabril para el agua, ¿no? Por ahí andan unos sanadreses, profesores, Vicente, que acaba de publicar en la BAC sobre Ratzinger, y Carmen, que es la que más sabe del principio de siglo español, del gobierno de García Prieto, que estuvo muchas veces de presidente hasta que le quitó Primo de Rivera. Bien, pues ahí esa zona de Sanabria, que era su casa, por decir así, pues él trata de ofrecer posibilidades, ¿no? Bien, la última cosa de la que vamos a hablar y que vamos a recordar y que tenemos ahí
es los escritos sobre la orden. Los escritos sobre la orden empiezan con la orden agustiniana durante 15 siglos. 1927. Lo más importante para nosotros hoy día es la fecha, 1927. ¿Por qué? Porque una historia por el recorrido y grandes personajes de la orden agustiniana, pues ahora tenemos muchas. Espiritualidad, tenemos agustinólogos. ¿Por qué es importante 1927? Pues porque era el año siguiente que se hizo la provincia nueva de agustinos, la provincia de España, que llamamos abreviado. ¿Y qué pasaba? Pues que él tiene un prólogo precioso, cariñosísimo, al padre Eustacio Esteban, porque era el general y el que al Papa le encomendó hacer esta nueva provincia. Pero mi provincia no le trató muy bien, o por lo menos no da la impresión que le tratara nada bien, porque sabéis que no estaban de acuerdo. Ahora que estamos en procesos nuevos, pues bueno, sabéis, ellos se oponían, los colegios nos quitan a la gente por las misiones. Es falso, es falso. Por eso, como es falso, hay que quitar los tabiques que se pusieron para dividir, hay que quitarlos ya. Si leéis El sueño del Celta de Vargas Llosa, veréis que los agustinos niquitos seguimos por el colegio, porque si no nos echaban a gorrazos, como se suele decir. Anda, estos frailes que tampoco dicen que no pagamos bien, que les explotamos demasiado y tal. Pero como tenían los chicos en el colegio, anda, estos frailes nos cuidan los hijos de lunes a viernes y el sábado y el domingo en la parroquia, mejor que se queden. Entonces, el colegio es un medio muy importante de evangelización y hoy lo sabemos todos. Bien, por eso el padre Eustacio era un gran profesor, un gran agustino. De él decía el Papa de la época que Eustacio hacía una semana lo que 4 en un mes. Él era muy experto en derecho canónico porque Juan Mambrilla, un profesor de su pueblo, La Horra, que tiene una calle junto a la Facultad de Derecho de Valladolid, era un gran experto también y parece que él le contagió. Los padres del padre Eustacio eran los caseros de Juan Mambrilla, de la casa, lo que atendían la casa de Juan Mambrilla y su familia. Y Juan Mambrilla también protegió mucho a la fundación Los Hermanos de la Sagrada Familia, que tienen el colegio Moratalaz en la parroquia vuestra de San Joaquín y Santana. Y trajeron muchas cosas del vino de Francia. Cuando había pestes o cosas así, aplicaban los métodos de Francia. Y ya que me he olvidado de la Ribera del Duero, lo cual Marceliano no me lo perdonará, pues dice el padre Prada que ya entonces empezaba a darse muy bien en esa zona de Aranda y por ahí, en Ribera del Duero. Bien, manual de hermanos y hermanas. Sabéis que en todas las órdenes había una discriminación muy mala entre madres y hermanas, entre padres y hermanos, ¿no? Entonces él también se preocupó de esto y escribió un libro que se llama así, Libro Manual de los Hermanos Leros y de las Hermanas del Velo Blanco de la Orden Agustiniana. Escribió también una Gloria vallisoletana, Vida y Virtudes de la Sierva de Dios Agustina de la Consolación Sacra. Bueno, él fue capellán también un tiempo de las Agustinas de Valladolid. Cuando él fue, no eran agustinas, eran comendadoras del Espíritu Santo. Y fue él, con el padre Tirso López, el obispo de Valladolid, el que propuso, de acuerdo con Sor Agustina de la Consolación, que era la priora, transformarlas en una congregación agustina, como son hoy, con constituciones agustinas y todo. Entonces él hizo un buen trabajo ahí y en ese libro resume un poco la devoción a Cristo, a la Virgen, a San Agustín, a Santa Mónica, de la Madre Sor Agustina de la Consolación, como por su intervención y el apoyo que le prestaron las convirtieron agustinas, y ella fue una maestra de novicias y priora que encaminó
a las suyas por la vida religiosa, siendo más amada que temida, como dice la regla de San Agustín cuando habla de la obediencia. Y luego también tiene otra vida de la madre Dolores de Jesús y Urquía, de Agustinas de Andrade. Elena Andrade vivió los últimos 21 al 35, 10, casi 15 años. Y entonces dio esta vida porque era otra religiosa muy destacada por su devoción a la Virgen, por su devoción a la Eucaristía, a la Pasión del Señor. Y en el libro también hay un diálogo de la madre con varias religiosas de Andrade. Y entonces es una obra también de este tiempo suyo, de capellán de Agustinas, de vida contemplativa, ya que están aquí las Orihuela, entre otros. Bien, también hay otro librito que él hizo de los ejercicios del padre Chiesa. El padre Chiesa fue uno de los penitentes importantes de la orden y le recordamos, los que tenemos cierta edad, porque cuando no había predicadores o no se encontraba bien un predicador de ejercicios, nos leían los libros del padre Chiesa. Era un libro enormemente espiritual. Como pasaba a muchos devocionales, gestionaba muy mal la culpabilidad, de manera que por €1 te mandaba al infierno sin ningún problema. Pero bueno, normalmente los ejercicios del padre Chiesa fueron muy utilizados y muy predicados, como digo, y él lo adaptó para las religiosas. También hay unas memorias de un prisionero de la Revolución Filipina, que es su hermano, José Rodríguez de Prada. Y bueno, entonces también ahí él escribe una carta y hace algunas observaciones sobre ese momento tan duro para los agustinos del cambio de España a América, ¿no? Y también todos los problemas de la Guerra Mundial y demás. Y finalmente quiero destacar que empecé a investigar, a leer sobre el padre Prada a partir del padre Modesto González Velasco, autores agustinos del Escorial. Y a partir de ahí pues fui recogiendo algunas cosas que es las que más o menos os he contado. Como os decía, pues el padre, yo venía del padre Cámara, y lo cuento ya que está aquí, y entonces yo había escrito un resumen de la contestación a Draper para el homenaje al padre Jaime García de la revista Agustiniana. Y entonces la Universidad de Valladolid, pues en el año 97 al 2000 escribimos entre 40 profesores de la universidad, frailes, curas, profesores de bachiller, en fin, diversa gente, 2 volúmenes de 600 y 900 páginas y 850 páginas. Y entonces yo escribí sobre la contestación sobre la discusión de religión y ciencia, el problema de la ciencia en España y su derivación. La polémica de la ciencia en España se titula exactamente, y su derivación a la religión. Y entonces, como era ya después del año 2000, en el año 2004, era el centenario de la muerte del padre Cámara. Y entonces, bueno, el padre Miguel Ángel o Teófilo, uno de ellos, me dijo, ¿podrías escribir algo sobre Cámara? Y yo le dije, no sé si voy a poder publicar por tercera vez casi lo mismo. Y entonces recuerdo que Miguel Ángel me dijo, creo que la Civilidad Católica de Jesuitas también contestó a Draper, lo podías mirar. Draper era un científico americano que escribió una historia de ciencia en 6 tomos grandes y fundó la Facultad de Medicina de Nueva York, la Facultad de Química de Nueva York y otras cosas, ¿no? Al que contestó el padre Cámara, porque luego, después de esos tomos, escribió un pequeño que se llamaba Los conflictos de la ciencia y la religión, en que defendía la tesis de que la ciencia y la religión son incompatibles. Bueno, entonces cuando Miguel Ángel me dijo eso, que la Civilidad Católica había
contestado Draper, yo miré un poco en la biblioteca y tuve tanta suerte que encontré, en vez de eso, un concurso que había parecido al que no ganó el Padre Cámara, porque no lleva tiempo, pero que fue el libro del concurso. Un concurso que había hecho la Academia de Ciencias de Arte, y Morales y Políticas para refutar a Draper. Y los 4 premios, dieron 4 premios, los 4 estaban en nuestra biblioteca de Valladolid. Y los resumí en este artículo de La Ciudad de Dios para el centenario del Padre Cámara de 2004. La contestación a Draper en España y la obra del Padre Cámara. Entonces estaba el de Rubio Llors, lo había regalado y firmado a la comunidad, probablemente por la relación que tuvo en Valladolid con los agustinos cuando estuvo de profesor de literatura y con el Padre Blanco cuando los dos flores. Estaba también el de Ortiz Lara, que era un metafísico español muy, si queréis, conservador, pero muy inteligente también. Y también él había dedicado el libro a la comunidad. Y estaban también los otros dos, el padre Mir, que era un jesuita, que se enfadó mucho, con cierta razón, porque el único que aceptaba la evolución, los otros ninguno, pero bueno. Y un juez de Adón de Paz, que más que el tema lo conocía, sí, pero más que ir a la ciencia, pues ponía paz, que no hubiese muchos líos con los científicos. Y luego finalmente decir que cuando hablamos del comienzo de la ciencia moderna, y con esto termino, pues que Galileo, cuando le dicen, usted está contra la Biblia, pues Galileo dice, bien, ya veo que ustedes no leen ni siquiera a los frailes, porque hay un fraile, Diego de Zúñiga, español, en Valladolid y Toledo, que dice, comentando el libro de Job, que la Tierra se mueve, como digo yo, y que la teoría de Copérnico explica mejor lo que pasa científicamente que la teoría tradicional. Entonces, el primer decreto de la congregación o del grupo que miró eso no es contra Galileo, es contra Zúñiga. Y le dice, borra eso. Y a Copérnico le dice, te lo dejamos publicar, pero di que es una hipótesis. A Zúñiga, y hay varias maneras de censurar. Una, cinta negra china de esa que decimos que no se ve nada. Otra, se arranca la hoja y así no hay problema. Pero siempre hay un fraile que guarda un libro y en la biblioteca de Valladolid hay los 3, de los 3. Y bueno, yo escribí sobre eso porque el padre Marcelino Gutiérrez, que es del pueblo de la familia del director de ese colegio, pues, aunque no es, porque él nació en un pueblo de Álava, Ildefonso, el padre Marcelino Gutiérrez empezó a decir, bueno, dicen que en España no hay filosofía. ¿Por qué? Porque todo es marxismo. Eso, cuando el marxismo estaba así, en el siglo XIX, ¿no? De moda. Y luego lo otro, es escolástica, eso es Europa, es la Iglesia. Y el padre Marcelino dijo, no, la filosofía española están los escritores españoles, por ejemplo, en el Quijote, por ejemplo, en Fray Luis de León. Él escribió un libro sobre Fray Luis de León como pensador y enseguida los franceses lo tradujeron y lo hicieron famoso. Entonces un segundo autor que estaba estudiando y había hecho más de 120 páginas que yo resumí era Diego de Zúñiga. Y está resumido también en este libro que me publicó Revista Agustiniana, Marcelino Gutiérrez y la filosofía española. En fin, que hay mucho que contar. Por contar, ¿qué podemos contar? Pues por ejemplo, otra vez hay que contar Santa Teresa. La cogen las agustinas. ¿Por qué la cogen? Porque tiene un lío que su padre teme que le pase cualquier cosa. No pase el punto ni nada. Ella dice, yo era enemiguísima de ser monja, enemiguísima, pero la madre Briceño y tal, y las agustinas que eran tan buenas del convento, le convencen y ya deja de ser enemiga. Lo único que a las agustinas las ve tan altas, que como su amiga estaba en la Encarnación, se fue de monja para la Encarnación. Santo Tomás de Villanueva dicen que no cuenta bromas, y cuenta que una monja se acabaron las formas en las agustinas, pero tenía tales ganas de comulgar que un ángel vino y le dio la comunión.
Bueno, luego ya después hay que contar que San Agustín la convirtió, como dice ya en el libro de la vida, que Fray Luis de León le dictó las obras, quitando la bobada esa, no sabe escribir, tú no sabes leer ni sabes escribir. Y luego que la mística, eso, pero no, nadie atrae hacia Dios como Santa Teresa sus escritos, dice Fray Luis. Además, utiliza, creo yo, un poco lo de Sarkozy. No conocía a la Madre Teresa en vida, pero la conozco en sus monjas y en sus libros. Eso sí. El padre Cámara le hizo la catedral, que está inacabada, porque antes no sabían hacer junto al río, y como el convento ya está junto al río, entre más cavaba, más agua salía. El colegio nuestro de Bilbao está montado sobre una estructura de mazón de hierro, porque pasaba lo mismo con el mar. Y el padre Bonifacio Moral, primer provincial de Escorial, ganó el primer premio, el segundo, con una vida popular de Santa Teresa. De popular, nada, trae todo. Bueno, menos lo del padre Carmen, uno de los hermanos de Santa Teresa, que es el que más sabe de eso. El padre Tomás Rodríguez ganó el premio también con la analogía entre Santa Teresa y San Agustín. El padre Muñoz gana la poesía, como era lógico, y lo dejamos aquí.